La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. El visitante. Un relato de J.C. González, incluido en la antología de ciencia ficción Otros mundos, otras lunas. Me llamo Gord y estoy solo. Hasta hace muy poco tiempo no lo estaba. Vivía con los miembros de mi clan en nuestras cuevas. Llevábamos una vida tranquila, apacible. Pero entonces llegó el visitante. El visitante cambió nuestra manera de ver el mundo, nuestra forma de vivir, mi forma de vivir. Y se llevó a los miembros de mi clan. Ahora estoy solo y tengo miedo. Todo comenzó hace 4 lunas. Cada día descendíamos al claro de abajo, al pie de la pared de piedra donde se encuentran nuestras cuevas, para alimentarnos y realizar nuestros quehaceres. Y al acercarse la noche volvíamos a nuestra morada y nos reuníamos en torno al fuego sobre la gran roca, cerca de la entrada, para contarnos historias. Eran historias antiguas que a nuestros padres les habían contado sus padres, y a estos a su vez sus padres, y que se remontaban muchas generaciones atrás, quién sabe hasta cuándo. Eran historias como las de Gran Akutal, el dios serpiente que vivía en el cielo, o la de Set y Samet, los gemelos dueños de los vientos y las tempestades. Mi favorita era la historia de Muamán, el gran señor que montado en su trono de luz cabalgaba durante todo el día, cada vez sobre llanuras y montañas diferentes, y descansaba al llegar la noche, siempre en parajes distintos. Una noche, 4 lunas atrás, al comenzar uno de nuestros padres a narrar una historia de Zalaar, la oscura diosa de los pantanos, observamos que en el cielo había aparecido un punto brillante nuevo. Blanco con cierto tono verdoso, era difícil de ver si nadie te decía dónde mirar, pero una vez visto era imposible dejar de mirarlo. Brillaba más que muchas de las otras luces del cielo, aunque no era el punto más luminoso que uno pudiera contemplar. Le rodeaba una especie de halo difuso, también verdoso, quizá algo azulado, muy tenue pero fácilmente observable. Todos nos quedamos al instante callados, sin poder dejar de mirar aquella maravilla. En ese momento, Kirt, el brujo de nuestro clan, dijo que los pequeños debíamos retirarnos a nuestras cuevas, mientras los mayores discutían entre ellos. Muchos de nosotros protestamos, algunos como yo mismo ya somos suficientemente mayores como para entender las cosas de los adultos, y no queríamos quedarnos al margen de aquello. Sea como fuere, una tenebrosa mirada y un golpe seco de Kirt con su gran bastón sobre la gran roca fue suficiente para silenciar nuestras protestas, y todos los que éramos de mi edad y menores que yo nos encaminamos hacia nuestros lechos. Muchos pequeños se durmieron, pero yo permanecí despierto, mirando cómo discutían todos los mayores a la luz del fuego. Kirt era el que más gesticulaba, y más de una vez apuntó a aquella nueva luz del cielo con su bastón, y con un gesto ceñudo en su rostro. Al retirarse también los mayores, padre pasó cerca de mí. Se percató de que estaba aún despierto, y se sentó a mi lado. Me dijo que Kirt pensaba
que aquella luz era uno de los dioses navegantes. El visitante le llamó, y mientras fuese visible en nuestro cielo, habíamos de permanecer en nuestra cueva, para ocultarnos de su siniestra mirada. Si no lo hacíamos, corríamos el peligro de irritarle, y de que su cólera se volviese contra nosotros. Kirt había insistido en que el visitante, con su inmenso poder, podría arrastrarnos con él a una tierra oscura, llena de dolor y muerte. Nadie sabía, ni el mismísimo Kirt, cuánto tiempo estaría el visitante de tránsito en nuestro cielo. El visitante estuvo toda esa noche navegando por el cielo. Yo no pude evitar permanecer despierto bastante rato, observándolo de reojo. No entendía cómo Kirt podría conocer tan bien a ese terrible dios, pero sus palabras me atemorizaban. Incluso en la seguridad de la cueva estaba seguro de que en cualquier momento una voz terrible iba a dirigirse a mí desde el firmamento para arrancarme la vida con una tremenda maldición, como el cabeza de dientes hambriento hacía con alguno de nosotros cuando le dábamos oportunidad. Pero caí dormido antes de que nada ocurriese, y durante la noche poco debió suceder, ya que me desperté por la mañana igual que los demás, como cada día. El visitante no se encontraba en nuestro cielo, así que Kirt dijo que podíamos salir de nuestras cuevas. El día transcurrió como siempre, aunque no dejamos de mirar al cielo, temerosos de que el visitante apareciese de nuevo para sorprendernos. Al irnos a nuestras cuevas, con la puesta del sol, observamos de nuevo al visitante aparecer por el horizonte. Kirt dijo que el viajero del cielo se había adelantado, que aquella noche no habría relatos alrededor del fuego. Nos retiramos al abrigo de nuestras moradas, mientras los más pequeños protestaban por el cambio en su rutina vespertina. Todos nos acostamos con una creciente desazón en nuestro pecho, y pronto la mayoría de nosotros estábamos dormidos. Fueron necesarios pocos días para darnos cuenta que cada día el visitante aparecía en el cielo un poco antes. Pronto ocurrió que debíamos volvernos a nuestras cuevas con el sol aún sobre el horizonte. Todos protestábamos por lo bajo, pero Kirt era implacable. De no hacer lo que nos decía, la desgracia caería sobre nosotros. Así que volvíamos a nuestras cuevas y nos entreteníamos mirando la enorme llanura frente a nuestro hogar, observando a las bestias mientras bebían en el arroyo o apacentaban cerca de los árboles, y descubriendo cómo, de vez en cuando, el cabeza de dientes o algún otro depredador se acercaba a intentar cobrarse la vida de uno de los animales que allí se encontraban. Enseguida los mayores se dieron cuenta de que el visitante no solo aparecía cada día antes en el horizonte, sino que al alba cada día desaparecía antes también. Aquello, después de deliberar con Kirt, les sugirió la idea de levantarse cada día un poco antes, para poder aprovechar el mayor tiempo posible en la llanura. Al principio aquello resultó una gran idea. Aunque el Padre Sol no había aparecido aún sobre el horizonte, había la suficiente luz en el cielo como para poder bajar de las cuevas a la llanura y comenzar nuestras labores diarias. Durante unos días todo el mundo estaba más que satisfecho, dado que conseguíamos obtener más comida para mantenernos, que en aquella época cada vez escaseaba más. Aunque cada jornada teníamos que retirarnos más temprano a nuestras cuevas, volvíamos suficientemente cansados como para ocultarnos de la vista del visitante en nuestros lechos, al abrigo de la piedra, y caer pronto dormidos. Lo único que echábamos de menos era sentarnos en círculo todo el clan alrededor de la hoguera, sobre la gran roca, para escuchar las historias de los mayores y admirar el enjollado cielo nocturno sobre nuestras cabezas. Aquello era algo a lo que parecíamos haber renunciado, aunque en mi interior confiaba en que, al acabar aquel periodo de cambios forzados, al dejar de acecharnos el visitante, retomaríamos la costumbre. Kirt no hacía más que protestar desde que se despertaba y bajábamos al claro.
No paraba de decir que estábamos intentando burlar al viajero del cielo, que aquello lo pagaríamos caro. Yo creo que simplemente no le sentaba bien levantarse temprano. Cuando el Padre Sol ya brillaba sobre el horizonte, su humor parecía suavizarse, aunque se le notaba irritable y a punto de explotar en cualquier momento. Los pequeños le evitaban más aún que antes, y los mayores simplemente intentaban no cruzar miradas con él ni contradecirle en nada. Antes de llegar el visitante, acostumbrábamos a comer los frutos y las bayas que encontrábamos, así como algún pequeño animal que caía en nuestras trampas por la mañana, antes de que el Padre Sol estuviese en lo más alto del cielo. Si un día los cazadores del clan habían salido a cazar algún animal mayor, esperábamos su llegada a la tarde para saciar nuestra hambre. Pero la nueva situación modificó también nuestra manera de alimentarnos. Cada vez nos levantábamos con el cielo más oscuro, y eso nos dificultaba la búsqueda de alimento. Además, los pequeños animales que antes caían en nuestras trampas, o bien aún no habían salido de sus madrigueras, o bien habían sido arrancados de las trampas por otros depredadores. Así que llegamos a un punto en el que nos resignamos a esperar a que volviesen los cazadores al final de la jornada. Aquello nos disgustaba, porque permanecíamos en la llanura sin apenas hacer nada cada vez más tiempo antes de probar bocado. Por otro lado, sin embargo, el rato en el que comíamos cada vez coincidía más con el momento matutino en el que parábamos antes de la llegada del visitante. Pero hubo otro aspecto en el que la vida del clan se vio afectada por la nueva manera de vivir del grupo. Al comenzar a levantarnos cada vez con el cielo más oscuro, resultó que comenzábamos a coincidir con nuestro mayor enemigo en la llanura, el Cabeza de Dientes. El gran animal, con su poderosa mandíbula y sus terribles colmillos que casi sobresalían de su boca, salía a menudo a cazar al esconderse el Padre Sol y pasaba gran parte de la noche buscando presas. Aquella era su costumbre, sobre todo en las épocas en las que las bestias mayores marchaban en busca de mejores pastos. Ahora que la llanura comenzaba a convertirse en un páramo de paso para rebaños de grandes bestias comedoras de plantas, con el frío acercándose, el Cabeza de Dientes no tenía muchas oportunidades de cazar un gran animal durante el día. Tenía que conformarse con pequeñas alimañas, o esperar a la noche para sorprender a un rebaño que se hallase descansando. De manera que cada vez era más sencillo encontrarse con aquel gran depredador merodeando a nuestro alrededor. Y cada vez era más necesario mantenernos en alerta en todo momento para que no sorprendiese a algún miembro de nuestro clan desprevenido. Sin embargo, ese demonio amarillo y negro es paciente, es concienzudo, es implacable. Así ocurrió una vez, cuando pasábamos despierto más tiempo de noche que de día, evitando al visitante, que estábamos en la llanura, cada uno con nuestras pequeñas ocupaciones. Nos encontrábamos a la luz de las antorchas, dado que aún estaba la noche oscura. En un momento dado, unas mujeres fueron al arroyo con algunos de los pequeños a beber agua. El arroyo aún llevaba suficiente agua y estaba muy cerca, aunque algo separado de la luz que el fuego creaba. Al volver, uno de los pequeños se retrasó un poco, quizá porque encontró algo que le llamó la atención, quizá porque tenía mucha sed. Nunca lo sabremos. Lo que oímos los demás, lo que oyeron las mujeres antes de alcanzar el lugar donde se encontraba el resto del clan, fueron unos chillidos agudos, unos movimientos rápidos entre los arbustos de la orilla del arroyo, el alzarse de algunas aves sorprendidas entre la maleza mientras dormían, y nada más. Algunos adultos y varios de los niños mayores corrimos hacia el arroyo, en cuanto escuchamos los gritos de la criatura, pasando cerca de las mujeres, varias de las cuales se habían quedado como petrificadas por el horror. Pero lo más que encontramos fue un par de manchas oscuras en el suelo, que a la luz del fuego resultaron ser rojas, y un par de huellas del maldito animal. No volvimos a saber nada del pequeño. Ese día fue uno de los más tristes que pasamos en los últimos tiempos. En el pasado, el Cabeza de Dientes nos cazaba como a bestias, contaban los mayores, sin que supiéramos defendernos. Pero hacía ya mucho tiempo que poseíamos el poder suficiente para enfrentarnos a él y salir victoriosos sin apenas daños. Ahora, sin embargo, nuestra vida nocturna hacía que volviésemos a ser frágiles. El demonio amarillo y negro era poderoso en las noches, especialmente si no aparecía nuestra madre luna. Había comenzado a cazarnos de nuevo y ya había probado el sabor de nuestra carne.
Durante unos días el clan estuvo más desanimado que en las últimas jornadas. En particular las mujeres más jóvenes que se encargaban del cuidado de los pequeños. Pasaban el tiempo tremendamente abatidas, como si un manto de pesadumbre hubiese bajado del cielo y se apoyase sobre los hombros de todas ellas. Las desgracias se abaten sobre la llanura en manadas, como dicen los adultos, y sucedió que el gran demonio amarillo consiguió dar muerte en los siguientes días a otros 2 pequeños más. Pronto ocurrió que algunos hombres se agrupaban y hablaban entre ellos a la vuelta de nuestras cuevas, mientras que arrojaban miradas recelosas hacia Kirt. También lo hacían al despertar y bajar a la llanura, aún las estrellas en el cielo y el Padre Sol oculto. Entre ellos se encontraban algunos de los sujetos más hoscos y que peor carácter tenían de nuestro grupo. Los demás hombres no se atrevían a preguntar, ni a acercarse, casi ni a mirarlos. Temían despertar en ellos la ira contenida que al observar sus ojos veíamos removerse dentro de sí, un sentimiento que nunca antes había morado en el clan. Aquella situación no duró mucho y se resolvió de la peor de las maneras. Un día al despertarnos, vimos que varios de los hombres que se solían juntar y hablar por lo bajo entre sí, se hallaban ya levantados con varias lanzas, hachas y borras en su poder. Cuando uno de los adultos que acababa de despertar les preguntó qué hacían, el que parecía ser el más delgado, al que llamaban Lum, se adelantó. Nos dijo a todos que no quería el mal para nadie en el clan, pero que se habían levantado temprano y no habían visto al visitante del cielo, que no tenía sentido continuar con esa vida, que ya nos había costado la vida de unos pequeños, que Kirt nos estaba engañando, que intentaba someternos a su voluntad y que tendría que pagar por ello. Kirt se acercó con su gran bastón, plantándose frente a aquellos hombres, con sus ojos rebosando furia y desprecio. Les dijo que por su culpa el visitante traería el hambre y la desgracia a nuestro clan, que era culpa nuestra que el gran cabeza de dientes nos diese caza, que nos habíamos vuelto perezosos y habíamos ofendido gravemente a los dioses que moran sobre el firmamento. Más nos valdría, dijo, someternos, pedir perdón y mostrar humildad, y quizá así su cólera se apacigüe. Luego, acercándose a Lum, como para reafirmar su prestigio y su posición de poder en el clan, le golpeó en la cabeza con su bastón. El golpe no fue fuerte, pero le pilló por sorpresa. De manera casi refleja levantó la maza que llevaba en la mano y golpeó a Kirt en la cabeza, haciéndole caer al suelo con una brecha sangrando en la sien y con un profundo gesto de incredulidad en su rostro. Lum parecía incluso más sorprendido que el propio Kirt. Todos nos quedamos de piedra y hasta los más leves sonidos de la noche parecieron apagarse. Entonces el brujo, aún en el suelo, comenzó a gritar y a maldecir a todos aquellos hombres. Soltó una enorme cantidad de palabras que yo jamás había oído, pero que sonaban terribles, y luego comenzó a cantar. Un canto oscuro, con una voz profunda que no parecía la suya. Un enorme viento comenzó a levantarse, y las nubes comenzaron a aproximarse desde el horizonte, lo que resultó en la desaparición de la práctica totalidad de las estrellas. Lum, asustado por aquella salmodia incomprensible, pero que helaba el espíritu, comenzó a gritar que se callara una y otra vez. Pero Kirt seguía con su cántico desde el suelo, medio incorporado y apoyado sobre una mano, con una voz que era a la vez armonía penetrante y letanía de palabras inimaginables. Desesperado por su impotencia, Lum se acercó más y comenzó a golpearle con su maza, una y otra vez, mientras que le gritaba que se callase, hasta que su cabeza, reventada, dejó de emitir sonido alguno, salvo el gorgoteo de la sangre que manaba borbotones por su garganta, entre los restos de una mandíbula y un cráneo destrozados. Todos estábamos tremendamente asustados. Lum soltó la maza, levantó la cabeza para mirarnos, con el rostro salpicado de sangre, y nos dijo que aquel día esperaríamos hasta que el Padre Sol asomase por el horizonte. Nos aseguró que veríamos cómo el visitante había desaparecido, y que comprobaríamos cómo todo había sido un engaño que el brujo había perpetrado con sus malas artes. Nos prometió que volveríamos a vivir sin miedo. Nadie dijo ni una palabra. Todos volvimos a nuestros lechos.
Nos acostamos y nos quedamos enseguida en silencio. Lung y sus hombres también entraron en las cuevas, aunque llevaron sus pertrechos consigo, y los dejaron cerca de donde dormían. A Kirt le dejaron donde cayó, cerca de la bajada a la llanura, probablemente pensando en deshacerse de él por la mañana. Debí quedarme dormido muy pronto, pues no recuerdo nada de la noche. Solamente sé que me desperté cuando ya hacía bastante que el Padre Sol había comenzado su viaje por el cielo. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Pensando en que me habían dejado dormir en las cuevas y habían bajado a la llanura sin mí, salí de las cuevas y corrí hasta el borde de la gran roca, desde donde se ve toda la llanura a los pies de nuestro hogar. Pero no había nadie. No se oía ni se veía ningún miembro del clan. Aquello me estremeció. Y lo que más me aterró fue mirar hacia donde el cuerpo de Kirt había sido abandonado aquella noche, con lo que fuera su cabeza convertida en una masa de carne sangrante, sobre las rocas, a la entrada de las cuevas, y ver que no había rastro alguno, ni del cuerpo ni de la sangre, nada. Un miedo infinito recorrió todo mi ser, pero no fue aquello lo que hizo que volviese a mi cueva y a mi lecho espantado. Lo que hace que no sepa qué va a ser de mí, y si esto es un castigo o una salvación. Lo que me aterrorizó, aún tiemblo al verlo, incluso cuando cierro los ojos, fue observar cómo el visitante del cielo, teñido de una luz rojiza, iniciaba su periplo desde el horizonte para recorrer el firmamento, demostrando su poder sobre el mundo.